Hola a todos, yo soy Gibbs. Hace 5 años presencié el final de la década del 2010 al 2019 del maravilloso mundo de los videojuegos. Aquel momento representó algo muy importante para mí, y de una forma muy silenciosa, me sumergí en mis pensamientos para regresar un poco al pasado y reflexionar acerca de todo lo que había vivido junto a estos universos que terminaron dándole forma a mi persona durante ese periodo. Ha sido completamente inevitable no pensar en todas las aventuras que tuve, todos los amigos que conocí, las incontables horas de diversión que pasé frente a una pantalla mientras todos mis compañeros de clase sufrían por sacar buenas calificaciones. Y claro, fue imposible no recordar las historias que cambiaron mi manera de ver el mundo e incluso la misma vida. Para los amantes del videojuego como yo, que llevan este medio en lo más profundo de su ser, la transición al 2020 no solo fue el comienzo de una nueva década y de una pandemia que no parecía tener fin. El inicio del 2020 fue para todos nosotros el final de una era increíble, inolvidable y simplemente apoteósica, llena de nostalgia. Tal vez es verdad que esa época en nuestro siempre marchante calendario ha tenido un fin, pero todos los que tuvimos la oportunidad de participar en ella de una forma tan apasionada, la tendremos eternamente grabada en nuestras memorias, como si se tratase de uno de los mayores acontecimientos de la historia. Ha sido justo en esa etapa de transición cuando cientos de creadores de contenido comenzaron a traer a esta plataforma un montón de listas para poder hablar de sus experiencias favoritas dentro del mundo de los videojuegos. Una de las cosas que más me fascinaron de todos los videos que vi fue todo el cariño con el que hablaban de los títulos que fueron lanzados a lo largo de esos 10 años. Y es que, al menos para mí, estos no solo eran simple entretenimiento, sino que también se trataban de recordar y hasta cierto punto de agradecer las experiencias que consiguieron salir al mercado, marcando a millones de jugadores. Estos videos me gustaron tanto que en esas fechas me dije a mí mismo que cuando el momento llegara, yo iba a ser el que estaría detrás de la cámara para contar sus historias dentro de sus mundos favoritos, para rememorar los mejores momentos y para compartirle al mundo mis más grandes aventuras durante esta misma década. El inevitable flujo del tiempo al final hizo lo que mejor sabía hacer, y lo que creí que tardaría mucho en llegar, terminó por alcanzarme en lo que se sintió como un abrir y cerrar de ojos. Y ahora, ha llegado el momento de crear mi propio video. Probablemente ya se están sacando un poco de pedo. Sé que apenas estamos a la mitad de la década y realmente aún faltan 5 añotes más para el final de esta. No se preocupen, mi percepción del tiempo no está completamente alterada. Pero la verdad, he decidido manifestarme con toda esta anticipación porque de aquí al 2029, miles de títulos nuevos ya habrán sido lanzados y probablemente varios juegos de la lista actual serán reemplazados. Y por supuesto, conforme vamos creciendo y agarrando nuevas experiencias, nuestros gustos e intereses van cambiando poco a poco. Por esa razón, he decidido adelantarme un poco y compartir con todos ustedes los juegos que en estos momentos de la historia son los que más me han encantado en los últimos 5 años de jugar como si me pagaran por ello. Bueno, ya saben lo que dicen. Con paciencia y con saliva, el elefante se la... Y obviamente, otro objetivo es regresar aquí cuando la década termine, para volver a hacer la lista y ver cómo ha evolucionado. Antes de comenzar, quiero dejar claro que he puesto varias reglas para escoger los juegos. De entrada, los remakes solo harán aparición si son lo suficientemente diferentes a los originales como para ser considerados juegos distintos. Ejemplo, Resident Evil 3 Remake podría entrar, mientras que Xenoblade Chronicles Definitive Edition está completamente baneado. Por otra parte, si un juego fue lanzado antes de dar inicio al 2020 en otro territorio, tampoco aparecería en esta lista, ya que aunque sea por unos cuantos meses, muchos jugadores se vieron expuestos a sus mundos e historias, como es mi caso con Ys 9 y Persona 5 Royal. Para darle la oportunidad de brillar a muchos juegos, también me estoy limitando a escoger uno por saga. Dejando esas 3 reglas autoimpuestas a un lado, también solo veremos juegos que haya jugado y acabado. O sea que si hay alguno que ustedes crean que debería de estar, pero no lo menciono, seguramente es porque no lo he terminado o no he tenido el chance de adquirirlo. Finalmente, en esta lista solo veremos juegos que a mí me hayan gustado. Eso significa que lo que están a punto de ver es 100% mi opinión. Ya que esto ha quedado claro, ahora sí, les doy la bienvenida a mis juegos favoritos de la primera mitad de la década. La 10ª posición se la lleva Tinykin. La noche en la que conseguí mi PlayStation 5, me regresé a casa sin poder llevarme un juego para estrenarla. La conecté, la prendí, la terminé de setopear y me dije a mí mismo que por mis huevos, esa misma noche estrenaría mi consola con un juego. Entonces me metí a la tienda y vi que en mi lista de deseos estaba Tinykin con descuento. Sin pensarlo mucho, lo compré y me terminé topando con una de las más grandes sorpresas que haya tenido como jugador. Sin duda, ya sabía que el juego me gustaría por las cosas que había escuchado con anterioridad, pero cuando por fin tuve la oportunidad de jugarlo, para mi sorpresa, me terminó encantando porque simple y sencillamente es muy divertido. Y la razón principal por la que lo he escogido es esa.
El juego incluso podría tener una banda sonora e historia basura y aún así sería increíble porque el simple movimiento ya es muy divertido. Esto además se combina con un diseño de nivel impecable, en donde nos muestran una casa común y corriente, pero en dimensiones gigantescas si lo vemos desde el punto de vista de nuestro protagonista, Milodin, quien por razones desconocidas es un humano del tamaño de un insecto. Esto que acabo de mencionar implica que los mundos que estaremos explorando en la aventura son cosas extremadamente convencionales de nuestro día a día, como una cocina, oficina, el cuarto de un niño o incluso el pinche baño. Tal vez lo describo y no suena tan especial como parece, pero puedo confirmar que su ejecución es brillante y por eso explorar cada uno de los rincones de la casa termina siendo simplemente increíble, mágico y adictivo, hasta que de repente, cuando menos te das cuenta, ya completaste al 100% el juego. Además de ser un magnífico plataformero en 3D, las mecánicas base se complementan con unas criaturas que nos estarán acompañando desde los primeros minutos, los mismísimos Tinykin. Estos pequeños personajes cumplen funciones similares a, por ejemplo, los Pikmin. Alrededor de todas las zonas que podemos explorar, encontraremos unas especies de capullos que cuando hacemos contacto con ellos, se rompen y conseguimos un Tinykin que nos comenzará a seguir por el resto del nivel. Dependiendo del color, estos Tinykin tendrán diferentes habilidades que tendremos que abusar al máximo para poder atravesar todos los lugares de la casa. Tenemos los morados que están bien mamados y pueden recoger cosas, tenemos los rojos que explotan, los verdes con los que podemos hacer escaleras para alcanzar lugares muy altos, etc. Estas habilidades de los pequeños Tinykin complementan a la perfección la ya divertidísima exploración y el movimiento que por sí solo ya se siente delicioso, y por eso, cuando llegas al final, te terminas quedando con muchísimas ganas de más. A veces me pierdo en mis pensamientos y me llega un sentimiento muy extraño. Un sentimiento que me dice que ya no tengo la capacidad de disfrutar de los videojuegos si estos no poseen una buena historia que tenga que seguir. Pero me da mucho gusto cuando de repente llegan este tipo de obras como Tinykin, que me demuestran todo lo contrario, y que siempre tendremos títulos que disfrutaremos simplemente porque son divertidos, que nos deleitan con la esencia más pura del videojuego. Esa vertiente que nos regresa a los orígenes, los cuales se enfocan meramente en hacer que pasemos un buen rato con las mecánicas que estos nos presentan. Por eso, Tinykin es uno de mis juegos favoritos de lo que lleva la década. Cuando vi el tráiler de Final Fantasy VII Remake por primera vez en el 2015, sabía que eventualmente me terminaría sumergiendo en uno de los mejores universos jamás creados en la historia de los videojuegos. Aquel primer tráiler fue fascinante y despertó en mí unas enormes ganas por querer ver la tan legendaria trama que habían creado para esta saga por primera vez. Quería entender la pasión con la que todos hablaban de su mundo, de sus personajes, música y de su inolvidable villano principal que conocemos como Sephiroth, así que por esa razón me adentré al juego original. Las primeras horas sin duda fueron increíbles y toda la parte de Midgar me encantó, pero cuando toqué por primera vez el enorme mundo que me esperaba tras escapar del edificio de Shinra, la llama cada vez se apagaba más dentro de mí conforme iba avanzando, hasta que llegué a un punto en el que dejé el viaje inconcluso. Por muchos años creí que el universo de Final Fantasy VII sencillamente no era para mí. El remake terminó saliendo y todos se volvieron locos, todos menos yo. Pero entonces pasó el tiempo y en una tarde de aburrimiento acabé comprando el juego. Lo que en algún momento pensé que era una experiencia sobrevalorada por los señores de los años 90, poco a poco comenzó a consumir mi ser, hasta que de repente ya no solo estaba jugándolo, estaba fucking viviendo el juego. Digamos que me gustó tanto que me lo terminé pasando 2 veces y regresé a mi partida del juego original de más de 8 años. Vas a caer, Sephiroth. Darme la oportunidad de darle otra oportunidad a Final Fantasy VII hizo que, finalmente, me diera cuenta de por qué es tan icónico y por qué es que después de ya casi 28 años, los jugadores siguen hablando con tanto cariño de sus personajes y de su mundo. Final Fantasy VII es y siempre ha sido un juego muy especial, y esa esencia ha sido heredada a su remake, creando una experiencia narrativa que estoy seguro que puede resonar con casi cualquiera. Los personajes, incluso los menos relevantes, están llenos de personalidad y es muy difícil no encariñarse con cada uno de ellos. Incluso los mismos Wedge, Biggs y Jessie, personajes que apenas ya alcanzas a conocer en el original, terminan agarrando un papel más relevante porque les dan a cada uno de ellos su oportunidad de brillar e incluso nos hacen pasar mucho más tiempo con ellos. Por supuesto, los miembros que acompañan a Cloud en la aventura siguen siendo geniales, y tomando en cuenta que forman parte del elenco principal, estos acaban brillando especialmente fuerte. Los pequeños momentos en los que podemos verlos interactuar son muy buenos, y de alguna forma te hacen sentir que en verdad existen por tan bien caracterizados que están. Estoy hablando de situaciones tan sencillas y aparentemente banales como ver a Aerith y a Cloud chocando sus manos tras haber atravesado la autopista colapsada, el grupo de Avalanche tomando la decisión de subir las escaleras de la torre de Shinra, Barret siendo un buen papá con Marlene, Cloud vistiéndose de morra y el pendejo de Don Corneo creyendo que si es una morra, o incluso cada bendito segundo en el que vemos a Tifa en pantalla. No me veas así que me sonrojo. Son pequeños detalles como estos los que te hacen querer permanecer en las calles de Midgar para poder seguir viéndolos en todo tipo de situaciones, algunas extrañas, épicas y otras veces tristes. Hablando de las calles de Midgar, estas están hechas con mucho amor y mimo, y el simple hecho de caminar por sus alrededores se ha transformado en una de mis cosas favoritas de todo el juego. Su música, locaciones e incluso ver a los NPCs vivir su día a día es algo indescriptible.
Además, como ya había mencionado antes, la parte de Midgar ya es una de mis favoritas del título original, así que verlas por primera vez con un nivel de detalle tan enorme ha sido muy genial. Es curioso, pero para mí, vagar por los escenarios tan extrañamente encantadores de Midgar ha resultado ser una experiencia relajante que pocas veces se puede replicar. Si hay una única razón por la que este título no ha conseguido llegar más lejos en esta lista, es porque me ha costado mucho trabajo disfrutar de su combate, que aunque visualmente es espectacular, para mí no se siente bien y hasta termina por ser muy tedioso. Ni siquiera las 2 veces que me he pasado el juego me han hecho cambiar de opinión. Y si el sistema de combate, siendo algo tan importante en un JRPG, no me gusta, al final es muy complicado darle una posición muy alta. Aún así, Final Fantasy VII Remake ha logrado transformarse en uno de mis juegos favoritos junto a su hermano mayor. Y entonces yo estaba ahí, a media clase de imagen digital, cuando de repente dije, la escuela vale madres, yo quiero ver la E3. Prendí el Nintendo Direct de ese día y cuando el mundo menos la esperaba, pero más la necesitaba, Samus Aran, la famosa cazarrecompensas del espacio, se llevó toda la atención de la gente, haciéndole saber a cada uno de los fans de la industria que dentro de poco estaremos por ver una de sus más grandes y épicas aventuras en el universo de Metroid. Metroid Dread era algo que, si lo analizamos un poco, realmente casi nadie estaba pidiendo. Lo que los jugadores de verdad querían eran noticias de Metroid Prime 4, pero tras años de silencio y de una sequía masiva de información de la saga, todos acabamos recibiendo esa entrega con los brazos abiertos. ¿Qué puedo decir? Antes de siquiera jugar Dread, ya me había chingado la saga entera en 2D, así que en cuanto tuve la oportunidad de adquirirlo, me puse a jugar esta entrega como si no hubiera un mañana. Y no estoy bromeando con esto, en menos de 2 semanas ya me había pasado la aventura 3 veces seguidas. Vas a caer, Ravenbeak. Algo maravilloso de este juego es lo absurdamente divertido y asombroso que puede llegar a ser, siguiendo la fórmula que siempre ha caracterizado la vertiente 2D, o sea, conservando todo el ADN de los juegos anteriores, pero perfeccionándolo para crear lo que podría ser el Metroidvania definitivo. Sin duda, hoy en día podemos encontrar muchos juegos del género casi tan buenos como Metroid, pero Dread es un caso que en mi opinión es muy difícil de superar por lo bien pulido que está de principio a fin. Desde el movimiento de Samus, sus habilidades, combates contra jefes y por supuesto su fenomenal diseño de nivel que desde mi opinión casi logra alcanzar la perfección. Estamos hablando de escenarios que, si eres lo suficientemente creativo o si tienes el suficiente conocimiento de las mecánicas, podrás atravesar de formas distintas a la solución original. Esto es algo que en la comunidad se conoce como el sequence breaking, el cual se lleva a cabo cuando se le da la opción a los jugadores de pensar afuera de la caja para avanzar sin seguir el camino que originalmente se tenía planeado. Esto es algo que abusé mucho en mis otras 2 partidas que hice tras hacer el 100% en la primera, y llegar a muchas partes del juego mucho antes de que se nos dé acceso a ellas te hace sentir como si fueras un dios de los videojuegos. Dejando de lado el sequence breaking, el solo superar los retos que nos impone esta entrega de Metroid de la manera convencional y es divertidísimo por su cuenta. El simple hecho de jugar y explorar usando todo el arsenal de Samus es tan adictivo que yo solito me estaba desviando constantemente de la historia para encontrar todos los secretos que nos esconde ZDR, consiguiendo todas las mejoras y resolviendo cada acertijo que bloqueaba mi camino. Por otra parte, están los jefes, que sin contar los primeros 2 juegos de la saga, obvio, estos son los más difíciles que hayan creado. Aspecto que sin duda hace todavía más chingón el juego, ya que varios de estos enemigos te incitan a aprender sus patrones y a dominar los movimientos y habilidades de Samus, creando una experiencia súper satisfactoria cuando superas el reto, y genuinamente te hacen querer repetir los bosses. Muchas veces hasta se sienten como un baile, en el que tú, tus manos y Samus se coordinan para esquivar los ataques de los enemigos e infligir daño cuando quedan vulnerables. Todo Metroid Dread es brutal, quiero dejar eso claro, pero el final, oh el final. Este hace que la experiencia base, la cual ya es un 10 de 10, se transforme en una de las mejores cosas que le haya podido pasar al medio, con una de las secuencias más épicas que haya visto jamás, acompañada de uno de los mejores combates finales que Nintendo nos haya podido dar, y además nos muestran uno de los plot twists más grandes en la historia del videojuego, que crean un antes y un después para nuestra amada Samus Aran. Shin Megami Tensei V es uno de los primeros títulos anunciados para la Nintendo Switch. Al igual que Metroid Prime 4 y Bayonetta 3, este se hizo mucho del rogar por una cantidad bastante considerable de años, y nos tardamos mucho en saber algo de él. Al final, Atlus por fin sacó su pequeña obra maestra al mercado, y afortunadamente, toda la espera valió por completo la pena, ya que en noviembre del 2021 nos presentaron uno de los mejores juegos de combate por turnos, por no decir que hasta podría ser el mejor de su género.
Después de conseguir a millones de nuevos seguidores con su más grande éxito, Persona 5, los jugadores presenciaban por primera vez en muchos años la más reciente entrega de su saga principal. Una cosa con la que casi todos están de acuerdo es lo mala que puede llegar a ser su historia, ya que esta se siente como si nunca terminara de arrancar. Y si consideramos que las otras franquicias de Atlus se especializan mucho en esto, al final hubo bastante gente que se decepcionó bastante al respecto. En mi caso, yo estoy muy impresionado por lo que lograron hacer, ya que incluso con una historia medio cacas, a día de hoy puedo seguir diciendo que este es uno de los juegos que más he disfrutado en los últimos 5 años. De hecho, mientras atravesaba las peligrosas calles de Tokio posapocalíptico, llegué a un punto muy temprano en la aventura en el que literalmente la historia terminó siendo una de las cosas que menos me importaron, ya que mi atención se desvió por completo al ya mencionado sistema de combate que, sobre todo aquellas personas que osen jugar en su dificultad más alta, tendrán que masterizar si quieren superar los despiadados retos que nos imponen, llenos de brutales derrotas que nos obligarán a mejorar como jugadores y a tener una aproximación mucho más estratégica. Es justo el cruel pero al mismo tiempo satisfactorio gameplay lo que hace que Shin Megami Tensei V sobresalga por encima de casi todos los JRPGs más recientes. Y es que el juego es tan retante que cientos de jugadores concuerdan con que incluso el modo más fácil puede llegar a ser una patada en los huevos si no estás lo suficientemente preparado. Los mismos monstruos que aparecen en los juegos de Persona también hacen aparición en esta entrega, solo que con un papel más importante, ya que si no sabes cómo componer tu equipo, hasta un enfrentamiento normal contra un demonio cualquiera puede resultar fatal. Por esa misma razón, a cada rato estaremos haciendo modificaciones a nuestro equipo para adaptarnos a las cambiantes debilidades y ataques de los enemigos. Si buscamos salir del combate a salvo, tendremos que abusar del Press Turn System, el cual se basa en hacer que el jugador abuse de las debilidades de los demonios para conseguir múltiples acciones por turno. De esta forma, podemos generar más daño, curar a nuestros personajes o meter mejoras. Lo interesante y muchas veces frustrante es que nuestros oponentes también pueden abusar de esta mecánica. Eso significa que muchas veces, si les das la oportunidad de atacar una sola vez, puede significar la aniquilación completa de tu equipo sin siquiera darte el chance de enmendar tus errores. Este aspecto del juego, además de añadir mucha dificultad, hace que nunca te sientas seguro cuando estás explorando Tokio, creando una atmósfera un tanto aterradora, pero muy única. Las batallas más importantes, como era de esperarse, son las de los jefes, que por supuesto son mucho más brutales que un enfrentamiento convencional. Suponen un incremento de dificultad masivo y si en verdad deseas conquistar el inhumano mundo de Shin Megami Tensei, tendrás que demostrar que tienes las habilidades necesarias para seguir estando de pie al final del enfrentamiento. Es tan pinche complicado que cuando yo lo jugué por primera vez, fue difícil aguantar la frustración de los primeros jefes en hard. Tenía muchas otras responsabilidades y no tenía tanto tiempo para dedicarle a un título tan extenso y difícil, por lo que mis opciones se limitaron a jugarlo cuando tenga tiempo libre y cuando no sea una distracción para mis responsabilidades como estudiante, B, bajar la dificultad y disfrutar el juego de una forma más amena sin la necesidad de invertir muchas horas, o C, agarrarme los huevos y demostrar al juego que yo soy mejor que él, sacrificando mi calificación trimestral y la posibilidad de tener una beca manchando mi promedio de 92. Adivinen cuál escogí. Vas a caer, Hydra. Mi historia con Bravely Default comienza en una noche del 2015, cuando mi papá me llevó al Game Planet para escoger mi regalo de Navidad y el de mi hermano. Estamos hablando de una época en la que yo muy difícilmente dejaba de jugar mis sagas favoritas. Siempre he sido un fan muy obsesivo de los videojuegos, pero en mi mente casi solo había espacio para Sonic, Zelda y Pokémon. Por alguna extraña razón, acabé pidiendo de regalo mi copia de Bravely Default tras haberle dicho muchas veces a mi hermano que esa madre no me llamaba tanto la atención. Y bueno, en el 2016, durante una noche de verano muy tranquila, durmiendo en un colchón inflable junto a mis papás, finalmente terminé mi travesía por Luxendark, y lo único que puedo decir es que me voló la cabeza. Terminé enamorándome por completo de su mundo, personajes y de su música, por lo que desde el primer segundo de haber apagado mi consola después de su inolvidable final, le di una misión a mi padre. Ahora necesitaba jugar Bravely Second. Mi introducción a la saga hizo que deseara poder seguir experimentando historias y mundos como los que descubrí en la pequeña saga de Bravely, y a partir de ese momento, mi relación con los videojuegos comenzó a transformarse más en lo que es en estos momentos. Básicamente, de no haber sido por Bravely Default, probablemente en estos momentos de la historia, seguiría siendo un fan cerrado de algunas sagas de Nintendo. Por esto que acabo de decir, la Bravely Saga es una de las obras más importantes para mí como jugador, así que ya podrán imaginarse lo contento que estaba en los Game Awards del 2019, cuando por fin nos confirmaron el regreso de los Guerreros de Luz. Bravely Default 2 es de esos juegos a los que llegas después de muchos años, lo prendes y con tan solo escuchar las características melodías compuestas por Revo, ya te sientes en casa. O por lo menos, así ha sido para mí. Tal vez el juego no tiene suficientes cambios en el gameplay para diferenciarse mucho de sus predecesores. Tal vez es cierto que visualmente deja mucho que desear por ser un título con un presupuesto menor. Incluso es verdad que su historia no sobresale mucho a comparación de los otros titanes que tiene el género, pero Bravely Default 2 para mí es mucho más que eso.
No solo se trata de su superadictivo sistema de combate que tanto me encanta desde las primeras 2 entregas, o de atravesar su bello mundo acompañado de una de las mejores bandas sonoras que hayan creado. El juego logra capturar a la perfección la esencia del 1 y del Second. Es un sentimiento de familiaridad que necesitaba un chingo en la época en la que este fue lanzado. Era un momento de distracción que más anhelaba en esos días en los que mi mente estaba llena de incertidumbre por las decisiones que había tomado, llena de dudas hacia el futuro. Por las circunstancias en las que estaba viviendo de regreso en el 2021, muchas veces terminaba jugando Bravely Default 2 de 3 de la mañana hasta como las 9, cuando ya estaba escuchando a las personas comenzar su día. Los niños se estaban yendo a la escuela, los adultos se iban a su trabajo. Mientras tanto yo apenas estaba terminando mis clases, pero en el instante en el que se me daba la oportunidad de jugar Bravely Default, todas mis preocupaciones desaparecían. La música, sus personajes y hermosos lugares, combinados con los cantos de la vida más allá de mi pequeña oficina, por alguna razón se transformaron en una experiencia terapéutica. Hasta que por supuesto, me topé con la razón de mis más grandes pesadillas. Una niña amante de los animales. Vas a caer, Aníbal. Dejando todo el amor y cariño que le tengo a la saga por los recuerdos, en Bravely, la mecánica principal la veremos en el sistema de combate, en donde podemos usar la acción de Brave o Default. Default es el típico botón que utilizaremos para que nuestros personajes se protejan, con el pequeño giro de que cada que se ejecute, esta nos permitirá guardar hasta 4 turnos extra. Esto se puede abusar con Brave, botón que nos da la oportunidad de usar esos turnos almacenados de madrazo. Estas dos mecánicas están acompañadas de un sistema de jobs o clases que nos brindarán múltiples habilidades de combate y pasivas. Nuestra misión como jugadores es subir de nivel a nuestros compinches de canotajes y a sus clases para hacerlos más fuertes y encontrar las mejores combinaciones para superar las batallas que están por venir. Muy adictivo y muy divertido. Este juego se encuentra en mi lista por la mezcla tan increíble de nostalgia, peleas fenomenales, música que difícilmente puede ser superada y personajes. Por todo esto, y por siempre recordarme que hay que enfrentarnos a los retos de la vida con coraje y valentía, Bravely Default es una de mis sagas favoritas de la historia, y Bravely Default 2, uno de mis juegos favoritos de los últimos 5 años. Tras una eternidad de esperar su lanzamiento, Granblue Fantasy Relink por fin nos deleitó con el hermoso Skydome de Sega Grande a principios de este mismo año, 2024. Estamos hablando de uno de los juegos que más había estado esperando desde que me introduje a su universo hace ya más de 6 años. Si consideramos que todos los juegos de Granblue hasta el momento siempre son de géneros distintos y nunca siguen los estándares ya establecidos por la saga, en realidad, la única razón que teníamos los jugadores para estar emocionados era porque finalmente veríamos a sus personajes entrar a lo grande en el mundo de los juegos AAA. Y para nuestra fortuna, el título no ha decepcionado en nada, y me alegra mucho decir que su debut masivo en consolas y PC ha sido sumamente brutal. En Granblue Fantasy Relink seguiremos a la tripulación del Gran Cypher, un grupo de personas que están en busca de la legendaria tierra de Stalucia, el lugar en donde nacieron los astrales y en donde se dice que ya es el final de los cielos, lo que a mí me gusta llamar el One Piece de los videojuegos. Granblue Fantasy es una historia masiva que se lleva desarrollando desde que comenzó en el 2014 con un juego para los celulares, y todavía nos falta mucho para ver su final. Por eso, Relink es un caso impresionante, ya que incluso con toda la inmensa cantidad de contenido que encontraremos aquí, el continente de Sega Grande al final no deja de ser una pequeña parada para la tripulación. Aunque todavía queda mucho por venir, la breve historia que nos prepararon para este juego está llena de momentos épicos que me pusieron la piel chinita la primera vez que pude atravesar sus islas por mi cuenta. Y si consideramos mi enorme fanatismo por el anime shonen, este me terminó encantando todavía más a pesar de su simplicidad por todas las semejanzas que tiene con este tipo de obras. Además, los viajes de Gran, nuestro protagonista, a lo largo de este juego se acompañan de un espectáculo digno de competir con los juegos más aclamados que sí consiguieron captar la atención del público masivo en los más recientes años. Y es que es tan espectacular que todavía me acuerdo del capítulo 8, portador del mismo subtítulo de este juego, Relink, el cual está atascado de peleas asombrosas, música súper emocionante y un combate final que te hace creer que ya estás por terminar la aventura de tan absurdamente épico que es, solo para terminarlo y descubrir que todavía quedan combates y amenazas más grandes que esa. Sin duda, un viaje inolvidable que tristemente, incluso después de mis 102 horas, me terminó dejando con ganas de más, con ganas de seguir adentrándome en el cielo azul junto a todos los personajes que tanto han resonado conmigo en tan poquito tiempo. Tras terminar la historia, ya solo queda imaginar lo increíble que será el futuro de la saga cuando tengamos la oportunidad de descubrir todos los territorios todavía inexplorados de este hermoso mundo. Es genial saber que todavía tenemos Granblue para un buen rato, aunque también es un poco triste saber que probablemente tendremos que esperar mucho tiempo para la próxima vez que podamos surcar los cielos. Hasta entonces,
seguirá siendo lo que mejor sabemos hacer los fans de los videojuegos. Por cierto, sí, la historia dura máximo 20 horas, pero la parte más carnosa del juego se encuentra en el inmenso modo quest que se asemeja mucho a Monster Hunter con un combate mucho más rápido, en donde tomaremos todo tipo de misiones que cada vez irán haciendo más complicadas conforme vayamos progresando. Estas misiones las podremos taclear con cualquiera de los 21 personajes que podemos usar, al menos actualmente, cada uno con sus respectivos sets de movimientos y habilidades que los diferencian, o sea que dependiendo de tu main, tu experiencia en el juego puede llegar a variar mucho. En mi caso, yo uso sobre todo a Lancelot, Zeta, Eugen y Siegfried. Efectivamente, los 4 se juegan de formas súper distintas y todavía me queda mucho por explorar con el resto de personajes que no llegue a utilizar tanto como los mencionados previamente. Un juego magnífico al cual le tengo especial cariño tras autoimponerme la descabellada misión de conseguir el platino, el cual exige a los jugadores combatir una cantidad exagerada de veces contra el que antiguamente era el jefe más difícil del juego, Proto Bahamut. Además, mi historia con Granblue Fantasy Relink es todavía más especial porque este ha sido el título que me hizo comenzar el gran sueño que siempre he tenido desde niño, dándole inicio a la historia de este mismo canal con el video en el que cuento una gran parte de mis viajes por Sega Grande. Después de cientos de peleas feroces contra dragones y del inicio de esta nueva leyenda, ahora mi corazón quedará eternamente atado a los bellos y misteriosos cielos de Granblue Fantasy. Bayonetta Origins es un caso muy curioso para mí. Nunca antes había jugado otro juego de la saga, tan solo conocía su historia y sus personajes, y aunque estos ya me gustaban, nunca me consideré un fan. El día en el que este fue anunciado, tan solo unos meses después de la salida de la tercera entrega, el juego me llamó mucho la atención. El estilo de arte y el cambio tan radical en el gameplay, con tan solo ver un poco, fueron elementos que ya me gustaron mucho tras presenciar las primeras impresiones. Adelantemos unos meses más tarde, Bayonetta Origins salió y por supuesto lo jugué, para al final toparme con la más grande sorpresa de toda la lista, ya que 22 horas después, el juego me fascinó tanto que ahora se ha transformado en uno de mis juegos favoritos de toda la consola. Razones por las que el juego me gustó tanto, la verdad es que son muchas. Estoy hablando de su música, su jugabilidad tan única, el inmenso bosque de Avalon y todas sus locaciones que exploramos, el mismo combate que no sé controlar a 2 personajes al mismo tiempo con un solo control, su tan encantadora historia de la pérdida de la inocencia y el conmovedor crecimiento de Cereza junto a Cheshire, un demonio que ha quedado atrapado en el gato de peluche de nuestra protagonista. Bayonetta es un personaje a quien siempre hemos conocido por su personalidad tan confianzuda y su particular forma de enfrentar los problemas, combinado con el gran espectáculo visual que ella misma hace durante sus combates, dejando que su belleza y su sensualidad tomen control del escenario mientras elimina a todo aquel que se interponga en su camino. La única vez en la que logramos ver una versión más vulnerable de la mujer más poderosa de los videojuegos fue durante el primer juego, cuando Cerecita apenas si tenía unos 4 años de edad. En Bayonetta Origins vemos una versión más grande de Cereza, una versión menos inocente y con mucho más conocimiento acerca del mundo que la rodea. Aquí, el personaje que conocemos especialmente por su gran confianza y por su inmenso poder que iguala o incluso supera el de los dioses, no es más que una niña tímida y miedosa de 15 años cuya autoestima claramente no es la mejor, bastante insegura por culpa de todas las brujas que la rechazaron por ser el producto de un amor prohibido, y sorprendentemente, por ser incapaz de tener un buen dominio del uso de la magia. Es un viaje que contrasta mucho con los juegos de la línea principal, ya que pasamos de ver cómo Bayonetta derrota cientos de ángeles y demonios por su cuenta, a cómo ni siquiera puede vencer a una sola hada, necesitando en todo momento la ayuda de Cheshire para poder seguir adentrándose a las profundidades del bosque de Avalon. Este aspecto que acabo de mencionar termina siendo muy importante en el mismo gameplay, ya que desde los primeros minutos del juego estaremos controlando a 2 personajes al mismo tiempo, a Cereza utilizando el stick izquierdo y a Cheshire con el derecho. Cereza, al no ser muy hábil con su propia magia, la estaremos utilizando sobre todo para dar soporte dentro del combate, y con ayuda de un brazalete que amplifica sus poderes mágicos, tenemos que paralizar a los enemigos para que Cheshire pueda acercarse y terminarlos con sus garras, dándole un giro a la jugabilidad y transformándolo en un hack and slash un tanto más pausado durante los enfrentamientos. Esta dinámica de juego se traslada a absolutamente todo lo demás, lo cual significa que la exploración y los puzzles, que también son elementos muy importantes en Bayonetta Origins, se llevan a cabo de la misma forma, manipulando a los 2 protagonistas a la vez, lo cual hace que el título se sienta muy fresco y único, ya que es algo que pocas veces hemos visto en la industria. Poder presenciar a estos 2 colaborando juntos durante toda la aventura es algo muy bonito, verlos crecer, madurar y observar cómo su relación se va transformando poco a poco hasta que finalmente logras notar el inmenso cariño que los 2 se tienen, transmitiendo sentimientos muy intensos en mí, y eso es algo que nunca, en ningún momento, vi venir. Es una historia que con el paso del tiempo se trata sobre todo de confianza mutua y un gran deseo por ver que los 2 logren alcanzar sus metas. Creo que es muy difícil poder hablar del juego y hacerle justicia,
En verdad es súper complicado expresar por qué brilla de una manera tan deslumbrante y hacerles entender por qué es que todos los aspectos que lo conforman me gustan tanto. Bayonetta Origins es una montaña rusa de emociones que nunca deja de subir y bajar, y lo mejor de todo es que cuando avanzas, el tope de la montaña se vuelve cada vez más alto, haciendo que todos los descensos sean más increíbles y en ocasiones, hasta algunas lágrimas me lograron sacar. Sin duda, lo que más me ha encantado del juego, y lo que ha hecho que en la actualidad sea tan fan de la saga entera, ha sido ver el desarrollo que tiene Cereza, nuestra gran heroína que a día de hoy sigue resonando mucho conmigo. Nos muestra cómo incluso las personas más asombrosas del planeta llegan a dudar mucho de ellos mismos, y por razones obvias, no siempre fueron lo que son actualmente. En el caso de Cereza, quien años más tarde conoceríamos como Bayonetta, es igual. Y es simplemente hermoso ver como una niña asustadiza que constantemente tiene que echarse porras a ella misma y que siempre quiere buscar el reconocimiento de su maestra, pasa a transformarse en una formidable bruja en un viaje que realiza junto a su gato de peluche. Tan solo puedo decir que el juego es asombroso en todo lo que hace, y se complementa de una manera preciosa con sus dos personajes principales. En la actualidad, ha logrado superar a la gran mayoría de mis sagas favoritas, pasando por encima de todos los juegos de Pokémon, Sonic y Fire Emblem, por mencionar algunos. Y ahora no puedo esperar a poder ver la siguiente aventura de la bruja más chingona que existe. Tal vez el futuro de la saga no se ve muy bien en estos momentos, pero la misma Bayonetta lo dijo alguna vez. Siempre y cuando haya música, jamás dejará de bailar. Y entonces llegamos al podio, en donde están los juegos cuyas posiciones no he dudado, donde están los mejores viajes de este último lustro. La tercera posición en este top se la lleva Zelda con sus Lágrimas del Reino. Me molesta un poco no ver este juego en la primera posición. La saga de Legend of Zelda es muy importante para mí desde que tengo memoria. Pero al presentarnos unas cuantas cosas que no logran resonar al 100% conmigo, al final, la experiencia general se terminó quedando corta para mí en unos aspectos. Incluso después de haberme hecho llorar hasta el punto de hacer que me ardieran los ojos. No es broma, eso sí pasó. En épocas turbias de Nintendo, cuando todo parecía derrumbarse frente a los ojos de la misma compañía y sus fans, una consola llegó a impedir la caída de la gran N, junto a uno de los videojuegos más influyentes en la historia de la industria. Aquel videojuego que volvió a coronar a Nintendo como la más grande, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Estamos hablando de un título que no solo enamoró a las personas que ya éramos fans de la saga, sino que también trajo a millones de jugadores a su universo, revolucionando el género del mundo abierto, mostrándonos sus casi infinitas posibles formas de jugar dentro de un mundo vivo que te está gritando con desesperación: ven a crear tu propia aventura. Tal vez actualmente ya tiene un rival, pero en su momento, del 2017 hasta el 2022, Breath of the Wild fue indiscutiblemente el juego de mundo abierto definitivo. Por eso, cuando se anunció que este tendría una secuela, todos y cada uno de nosotros sabíamos que su segunda parte tendría la posibilidad de transformarse en uno de los más grandes tesoros del medio y la ficción. Si somos completamente objetivos, Tears of the Kingdom es de verdad un juego mucho mejor que la primera iteración de Hyrule en esta generación, ya que de una forma bastante literal es el mismo juego, si nos referimos únicamente a las mecánicas base, pero de alguna forma lograron aumentar la escala de este creando un absoluto monstruo de videojuego, al cual además se han añadido todo tipo de mecánicas nuevas y objetos para complementar y mejorar los ya increíbles fundamentos de su predecesor. Entonces, si un gran porcentaje de los jugadores ya estamos de acuerdo con que Breath of the Wild es un juego casi perfecto, decir que Tears of the Kingdom lo es todavía más no es algo que sea muy descabellado. En este título tenemos el mismo reino que exploramos en el 2017, sí, pero ahora lleno de muchos más secretos que antes, más peligros, con nuevas historias que contar y muchos nuevos momentos que vivir con Link, a quien muchas veces yo me refiero como el más grande héroe que puede existir. A esto se le tiene que añadir su nueva mecánica principal, la cual viene a reemplazar la Chica Slate por el brazo de una cabra que no se corta las uñas, que nos permite agarrar cualquier pinche objeto que exista en el juego y usarlo posteriormente para fusionarlo con armas o para pegarlo con otro objeto, ya sea el mismo o uno distinto. Esto implica que las posibilidades son infinitas en esta entrega, y se le da la oportunidad a cada persona de enfrentar los desafíos a su manera, fortaleciendo y mejorando la ya existente narrativa emergente que el juego original posee. Esta nueva habilidad de Link se transfiere a toda la jugabilidad, incluso al mismo combate, en donde, por ejemplo, fusionaremos nuestras armas con otros ítems para optimizar el daño que realizamos, otorgar mayor durabilidad e incluso para darles propiedades muy diferentes a las que estas tendrían si se fueran a usar sin la fusión. Por poner un ejemplo rápido, esto se puede emplear de formas tan banales como para ponerle un fucking bistec a la puta de tu lanza, hasta como para ponerle un asombrosísimo cohete a tu escudo.
Por otra parte está la Ultra Hand, que genuinamente hace que los límites jugables en Tears of the Kingdom sean nuestra misma imaginación, permitiéndonos agarrar lo que queramos, ponerle prit y pegarle a otra cosa, literalmente lo que tú quieras. Ni siquiera tiene que ser útil dentro del juego si no quieres que lo sea. Para sacarle el mayor provecho a esta habilidad, lo más probable es que terminemos recurriendo a los artefactos Sonan, que poseen todo tipo de características distintas que nos ayudan a mejorar nuestras creaciones con la ultramano. O sea, si entiendes cómo, te podrías hacer una troca, un avioncito o tal vez una máquina para nalguear bokoblins. En un juego normal, ver lo que está muy lejos en el horizonte podría parecer algo muy difícil de alcanzar sin las herramientas necesarias dentro del mismo, pero aquí, esas barreras no existen, ya que con imaginación, cualquier cosa está dentro de nuestro alcance. Lo único que necesitamos es darnos la oportunidad de experimentar. Tras todos estos comentarios que he dicho, efectivamente, sí creo que Tears of the Kingdom es una auténtica obra maestra, pero hay un gran problema que yo tengo con este, y es que ya descubrí que no me gustan mucho los juegos de mundo abierto, cosita que empeora un poquito más mi experiencia por el hecho de que a estas alturas ya estaba cansado de la fórmula que tanto jugué en su momento con Breath of the Wild. Mis primeras 60 horas se fueron en lo que sentí que fueron 3 minutos. Pero después de eso, ya había explorado el juego lo suficiente como para comenzar a cansarme de nuevo de las mecánicas base que conocemos desde el 2017. Ya había hecho casi todo en la superficie y ya tenía completadas las Islas del Cielo, hazañas que realmente ya me tenían bastante satisfecho. Pero aún me faltaba una misión gigante antes de tomar la decisión de hacer la historia principal. Necesitaba completar el subsuelo. Para no hacer el cuento muy largo, me quedé ahí debajo por 30 horas con el propósito de encontrar todas las raíces y ayudarme a completar el resto de los santuarios que aún me faltaban. Tristemente, esta parte del juego no puedo decir que me haya gustado mucho, ya que es disfrutable las primeras veces que entras y cuando descubres los primeros secretos, pero completar este lugar se vuelve absolutamente tortuoso y aburrido porque no ves un pito, haciendo que se te quiten las ganas de tocar una zona entera del juego, que literalmente es del mismo tamaño que el mundo en la superficie. Sin duda, hay cosas muy interesantes debajo, pero en general, los momentos de dopamina son casi siempre muy breves para mí, y lo recuerdo sobre todo por ser insufrible un 70% del tiempo que estuve ahí. Finalmente, cuando salí, de alguna forma me hizo seguir jugando por otras 35 horas más antes de tomar la decisión de enfrentar a un adversario que no había visto otra vez desde la última batalla en la Wii, Ganondorf. Razón por la que por fin decidí terminar el juego, simple, ahora sí ya estaba muy cansado de él. Su mundo tan abismal resultó ser muy abrumador para mí. Por eso, después de completar todo el subsuelo, los santuarios y tras presenciar su cuestionable historia sin contar los recuerdos del pasado, el momento de la verdad ya había llegado. Entonces, me adentré al camino que me llevaría al final de mi destino en mi más reciente aventura, junto a mi más grande héroe. La noche en que terminé el juego ha sido muy extraña. Los sentimientos que tenía hacia este ya iban más dirigidos al agobio, pero todo el acto que nos lleva a la pantalla de créditos fue algo sumamente especial para mí, como un gran fan de la saga y como un gran admirador de todas las reencarnaciones del héroe y la mismísima princesa Zelda. La música me teletransportó a una época en la que todo era más sencillo, en la que mi más grande sueño era poder ser como Link. Miles de recuerdos de todas mis maravillosas aventuras con estos personajes de repente estaban llegando al mismo tiempo. Muchos momentos de frustración, alegría, emoción, confusión, de alguna forma, estaban invadiendo mi mente mientras combatía con todo para derrotar al rey demonio y finalmente ser partícipe de lo que yo considero uno de los mejores momentos que puedan existir en toda la historia de la ficción. Uno de los pocos acontecimientos que han hecho desencadenar un sinfín de lágrimas por todo el impacto que este me causó. El juego es divertidísimo y algo que nunca jamás se podrá volver a replicar, pero no puedo permitirme ponerlo en el primer puesto solamente por el final y mis primeras 60-70 horas. Tengo que tomar en cuenta todos los aspectos que conforman esta experiencia, y por eso, tengo que posicionarlo un poco más abajo de lo que me gustaría como fan. Aún así, doy las gracias a todas las personas que trabajaron en este juego por dejarme ser partícipe de esta nueva entrega de la leyenda que vino a cambiar el mundo. La fantasía es mucho más que un simple sueño vacío.
Metaphor ReFantasio, juego cuyos temas principales se enfocan en la fantasía y en la ansiedad. En un mundo en donde los prejuicios y discriminación hacia las distintas razas predominan por encima de casi todo, y en donde las circunstancias en las que uno nace determinan casi en su totalidad su destino dentro de la sociedad. Eucronia es en general un reino pacífico, pero con una gran falta de orden causado por la cultura racista que casi todos poseen, en la que incluso las personas de etnias menos privilegiadas terminan participando por el odio que constantemente reciben por los que están en la cima. En este mundo lleno de injusticias, nosotros tomaremos el control de un joven que portará nuestro nombre por el resto del juego, quien además pertenece a la raza peor vista por la sociedad. Básicamente, es el equivalente a ser un fan del anime en los 2000. Nuestro joven héroe es poseedor de una novela de fantasía prohibida por el reino, en la que muestran un lugar hermoso, lleno de orden, y en donde todas las personas conviven en paz y no existe tal cosa como pertenecer a otra raza. Una sociedad en la que todos tienen las mismas posibilidades. Una absoluta utopía. Este mundo que nos describen es nada más y nada menos que el mundo en el que nosotros vivimos, y el libro que cuenta esta historia es el motor que le da inicio a la gran fantasía del protagonista de crear un reino libre de discriminación en donde todos puedan ser iguales. Tras la trágica muerte del rey, un hechizo conocido como la magia real se dispara alrededor del reino. Este poderoso hechizo fue hecho para que el futuro rey solo pueda ser coronado consiguiendo el apoyo del público. De esta forma, el antiguo poseedor del trono se aseguraría de que la corona no caería en las manos equivocadas. Lo interesante de esta magia es que la posibilidad de ascender al trono se le otorga a cualquier persona del reino, ignorando por completo sus raíces y su estatus. Esta misma oportunidad es tomada por el joven protagonista para buscar una forma de quitarle una maldición a su mejor amigo e impedir que el título del rey pase a otra persona que no sea él, ya que su mejor amigo es el legítimo príncipe, quien se cree por todas las personas del reino, ha fallecido desde hace ya muchos años. Bajo esta premisa, el héroe comienza su viaje alrededor de Eucronia, dando el primer paso para hacer realidad su más grande fantasía de ayudar a todas las personas y conseguir un mundo regido por la igualdad. Con este gran choro mareador que les acabo de aventar, seguro ya pueden imaginarse una de las grandes razones por las que este título en particular me encanta tanto. La historia que nos presenta Metaphor es una con la que he logrado conectar mucho por los temas principales que esta maneja desde el minuto cero. El más importante en mi opinión siendo la fantasía, la cual el mismo juego te cuestiona desde antes de empezar la partida si es una creación sin sentido. Desde luego, una pregunta difícil de contestar dependiendo de la perspectiva que tengas al respecto. Para muchas personas, seguramente la fantasía no es nada más que un simple sueño vacío. Un simple medio para escapar de los problemas que nos rodean todos los días, que se basa en la creación de eventos imaginarios para intentar mejorar de alguna forma nuestra cruel realidad. Incluso varios personajes que conocemos en el juego ven este concepto como un escenario imposible de alcanzar, ideas que solo son capaces de existir bajo los confines de nuestra imaginación, simplemente como algo que no puede suceder. Desafortunadamente, en la realidad del mundo en el que vivimos, una gran parte de la sociedad ve a la fantasía de esta misma manera, y se termina satanizando por verse como una idea que nos estanca y que nos impide progresar en la vida, porque después de todo, se manifiesta en nuestras mentes para mostrarnos cosas que no existen. En Metaphor, conforme vamos avanzando en la historia, nos topamos con múltiples personalidades que nos dejan bastante claro que desde su perspectiva, los ideales y metas de nuestros protagonistas son inalcanzables. Los ven a todos como ingenuos por estar buscando objetivos que chocan tanto con el repugnante estado de su sociedad, un estado que para los personajes de este universo es algo completamente inmodificable. Si nos ponemos a analizarlo un poco, esta manera de pensar tiene bastante sentido si tomamos en cuenta que en el contexto de esta historia, a los habitantes del reino no se les ha dado otra opción más que creer que la discriminación y el elitismo son algo normal dentro de su mundo, como si se tratase de alguna regla absoluta y natural que no se puede cambiar. Es por esta razón que los sueños de los personajes principales suenan como algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero aún así, estos están dispuestos a seguir con lealtad sus creencias para intentar de alguna forma alterar esa normalidad a la que todos están acostumbrados y transformarla en esa gran utopía que nos muestra la novela del protagonista. A lo largo de la historia, pasamos por muchos lugares en donde conocemos a miles de personas, todas con sus propias maneras de ver la vida. Y es nuestra misión demostrarles que nuestras ideologías tienen el poder de hacer un cambio. Cuando lo consigamos, el apoyo que nos den nuestros nuevos seguidores se verá reflejado en un ranking que muestra los mejores candidatos para tomar el trono, lo cual significa que poco a poco, las mismas masas que antiguamente nos veían hacia abajo comenzarán a creer en la gran fantasía llamada igualdad y en un futuro libre de caos, seguro para todos. Incluso cuando todo está en su contra, nuestros héroes deciden tomar el camino de la incertidumbre, un camino nunca antes visto por los ojos de nadie, o como lo dicen en el mismo juego, marchan hacia la fantasía, un destino desconocido.
Considero se necesita un gran valor para hacerle frente a tus miedos y ansiedades y tomar la decisión de seguir un sueño en el que solamente tú crees, sobre todo cuando todos a tu alrededor ni siquiera lo ven como algo asequible. Pero bajo esas circunstancias es cuando tenemos que ser especialmente fiel a nuestros objetivos para no dejarnos consumir por las personas que no se den la oportunidad de ver las propiedades más bonitas de la fantasía. La gente más exitosa en el mundo, los que han podido cumplir sus más grandes metas y deseos, lo primero que hicieron antes de dar el primer paso fue soñar con ello, hasta que llegó el día en el que finalmente el deseo tomó forma en la realidad. No se trata de escapar, se trata de ser ambicioso y de adquirir la valentía de buscar lo que merecemos. Por esto, en verdad creo que aquellos que se permiten caminar a un lado de la fantasía sin dejarse consumir por ella, tienen el poder de cambiar el mundo, pero lo más importante, tienen el poder de cambiar su propia vida. Y ese es el mensaje con el que me quedo de Metaphor. ¡Espera! ¡Todavía falta un juego! Mierda, ya se me acabaron las frases mamonas. ¡Quítate tú! Xenoblade Chronicles 3 es indiscutiblemente mi juego favorito de la primera mitad de la década. Todos los grandes apasionados de los videojuegos hemos tenido alguna vez un título que anhelábamos jugar con tantas ganas que lo único que podíamos pensar tras su anuncio era en lo mucho que deseábamos tener este juego en nuestras manos y por fin ver todos los secretos que nos tenían preparados. Esta emoción desmedida es algo que he sentido repetidas veces a lo largo de mi vida. Me llegan a la mente Pokémon Black y White 2, Fire Emblem Fates o incluso Zelda Breath of the Wild, títulos que en su momento me llegaron a obsesionar antes de siquiera poder jugarlos un solo minuto. Pero entonces crecí. Me hice más grande y aunque la emoción por jugar nuevos lanzamientos permanecía en mi interior, la verdad es que esta ya no podía alcanzar la misma intensidad que con los juegos previamente mencionados. Así que por un largo periodo de tiempo, llegué a pensar que tal vez esa época de emocionarse como un niño pequeño por algo ya se había quedado atrás, que esa capacidad de ver con tanta ilusión algo que todavía está muy lejos de mi alcance se había perdido. Aquí es en donde entran las crónicas del Xenoblade número 3 para la Nintendo Switch, el juego que más emoción me ha causado desde que salí de la secundaria hace ya unos 8 años. En este caso, estoy hablando de un juego que consiguió consumir mi mente en su totalidad, haciendo que todo lo demás a mi alrededor pasara a segundo plano, refiriéndome a otros juegos, películas, animes e incluso la misma escuela. Tal vez no debería estar muy orgulloso de decir eso, pero hey, así soy yo, ¿qué se le va a hacer? En los últimos años, la saga entera de Xenoblade ha logrado transformarse en mi tercera franquicia favorita en la historia de los videojuegos. El universo que Monolith Soft ha estado creando desde el 2010 es simplemente uno de los más mágicos que haya visto jamás, y este tiene de las mejores historias que hayan pasado por el medio, las cuales siempre van acompañadas de la mano con un poderoso mensaje relacionado con la lucha por un futuro ideal. Xenoblade 3 es la parte final del primer gran arco argumental que se estuvo contando a lo largo de 12 años, reuniendo muchos de los conceptos más importantes de los primeros dos juegos y sus respectivos DLCs, lo cual por supuesto implica que muchas de las cosas que aparecen en las primeras entregas de alguna forma también están presentes aquí. Personajes, lugares, objetos e incluso pequeños fragmentos de acontecimientos del pasado. Para los más grandes fans de la saga, era muy evidente que aquí había una muy fuerte continuidad con todo lo que había sucedido antes en nuestras primeras aventuras. Por eso, la experiencia Xenoblade 3 comenzó mucho antes de poder entrar a su despiadado mundo de pelear para vivir y vivir para pelear. Las primeras impresiones del juego me dejaron con muchas preguntas y casi ni una sola respuesta. Por eso, desde el primer tráiler que se reveló, comencé a buscar toda la información posible escondida en cada uno de sus anuncios, viendo absolutamente todo segundo por segundo para determinar cómo este se jugaría y para ver si podía encontrar más detalles de su historia. Necesitaba saber cómo se desarrollarían las cosas en este nuevo mundo de caos. Semanas antes de su lanzamiento, me autoimpuse el reto de terminar una gran parte de las tareas y proyectos del trimestre para que cuando Xenoblade 3 por fin saliera,
nada fuera a interponerse con mi erótica cita dentro del cruel mundo de Aionios. Cuando el momento de la verdad llegó, me dejé perder por completo en las extrañamente conocidas tierras de Xenoblade 3, y para mi fortuna, el juego terminó siendo algo que nunca hubiera imaginado ni en mis sueños más descabellados. Desde el minuto cero, ya estaba disfrutando cada diminuto detalle que pasaba por mi pantalla. Necesitaba respuestas de la historia, necesitaba saber qué era lo que había sucedido con todos estos lugares que en el pasado llegué a explorar, pero al mismo tiempo, algo en mí quería que ese viaje nunca terminara. Por 2 semanas completas me fue imposible soltar el control, pasando por muchas noches que llegaban a terminar mucho después del amanecer y sesiones de juego que llegaron a superar las 12 horas, en las que muchas veces ni tocaba la historia principal para asegurarme de que podría permanecer dentro de su mundo por un tiempo más prolongado. No hay nada que pueda decir que me haya disgustado, ya que cada fragmento de la aventura ha sido sumamente especial. El combate es adictivo, sus personajes muy memorables, los escenarios son tan hermosos como las primeras entregas, la música es brillante y su historia es desgarradoramente sobresaliente. Por otra parte, el juego está tan cargado de contenido que mi deseo de prolongar mi aventura ni siquiera fue complicado, ya que Monolith Soft preparó uno de los mundos más enormes que hayan podido tocar una Nintendo Switch, con cientos de misiones secundarias que además expanden profundamente la historia y desarrollan mucho más a los protagonistas. A veces, hacer contenido extra puede parecer tedioso, pero aquí fue algo que no podía ignorar. Los días pasaron uno por uno, todos repletos de historias nuevas que se iban creando conforme iba jugando y descubriendo nuevos detalles de este increíble juego. Hasta que cuando menos me di cuenta, mi lucha por buscar una manera de eliminar el presente perpetuo ya estaba por llegar a su fin. En verdad anhelaba poder continuar con el viaje, poder quedarme un rato más, pero incluso si hubiera encontrado una forma, estaría yendo en contra de los mismos mensajes del juego. Así que 133 horas más tarde, rompí el ciclo infinito para restaurar el flujo natural del tiempo y así seguir caminando hacia adelante por un futuro incierto, lleno de posibilidades. Es muy difícil decir lo mucho que me rompió llegar a los créditos. Siempre he pensado que terminar un juego que te marca tanto acaba siendo algo hasta cierto punto triste, porque consigo dejas atrás cientos de momentos que de alguna forma tú mismo viviste junto a sus personajes. Aunque ellos no lo sepan, tú estuviste ahí en todo momento para ayudarlos a avanzar y conseguir sus objetivos. Recorriste todos los lugares, peleaste todas sus batallas y viviste el desenlace de su travesía. De manera literal, llegas al final de tu aventura. Esto ha representado para mí terminar Xenoblade Chronicles 3. Los créditos nos muestran una última cinemática, un poco agridulce por cómo se desarrolla y por la gran decisión que se ven forzados a tomar nuestros héroes. Pero son este tipo de sacrificios los que tenemos que realizar para hacer lo correcto y recuperar el control de nuestras propias vidas. Si queremos confirmar nuestro futuro, tenemos que actuar. De eso se trata toda la saga. Podemos soñar, podemos decir las cosas, pero el verdadero cambio se encuentra cuando damos un paso hacia adelante y decidimos intentarlo. Incluso cuando no hay manera de confirmar que se podrá realizar. Las palabras no significan nada si no hay acción. De verdad, gracias, Monolith Soft. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo haciéndolo. Espero les haya podido hacer sentir algo, que los mensajes que estos videojuegos me han transmitido puedan influenciarlos un poco como a mí a lo largo de este corto lustro. Estos últimos 5 años han sido increíbles y me da mucho gusto que con todo y un mar de nuevas responsabilidades que han llegado a mi vida, haya podido gozar de todas estas nuevas historias y aventuras, llenas de enseñanzas que logran propagarse más allá de la fantasía que estos nos muestran. No puedo esperar a ver qué es lo que nos tienen preparado los desarrolladores que trabajan tan arduamente día a día para hacer realidad los mundos que tanto disfrutamos. De momento, el conocimiento que tenemos respecto a los futuros lanzamientos sigue siendo muy limitado, pero me atreveré a decir que con lo que está por venir, sin duda, volveremos a ver cómo se crea historia en el mundo de los videojuegos. Espero con mucha emoción la nueva consola de Nintendo. Ansío regresar a Japón con Persona 6. Quiero ver que Pokémon saque su máximo potencial. Quiero volver a liderar armadas en Fire Emblem. Anhelo regresar al universo de Bravely Default. Necesito ver cuál será el futuro de Xenoblade. Y espero no pase mucho tiempo para poder tener otra aventura junto a Link. En fin, supongo, lo que quiero decir es, espero poder seguir pasando muy buenos momentos jugando en los próximos 5 años. Y por supuesto, deseo lo mismo
para todos ustedes. El desenlace de esta lista aún está muy lejos en el futuro, pero cuando termine la década me aseguraré de regresar aquí para ver cómo esta ha cambiado y para compartir una vez más mis mejores momentos dentro de los nuevos mundos que haya explorado. Mientras tanto, seguiré disfrutando de los juegos que ya están a nuestro alcance. Nos vemos pronto con nuevo contenido para el canal y claro, nos vemos en el 2029, cuando llegue el momento de darle fin a este video.